Una juez federal planea emitir una orden judicial preliminar que impida a la administración Trump revocar a Harvard la certificación para acoger a estudiantes extranjeros. Esto a pesar de que la administración Trump había extendido a Harvard 30 días para entregar la información solicitada de estos estudiantes extranjeros. Para hablar de ello a profundidad, le damos la bienvenida a Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, Vanessa Vallejo, analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Hemos estado siguiendo ya por varias semanas este conflicto entre Harvard y la administración Trump. ¿Se podría decir que esta intención de la juez es de alguna manera una victoria para la Universidad de Harvard? Vanessa, ¿cómo lo ves? Yo creo que sí. Sin embargo, pues todas estas peleas que está teniendo el presidente van a seguir y van a ser largas, muchas de ellas van a terminar en la corte, y creo que el presidente siempre ha sabido que estas peleas van a ser largas, y yo creo que parte también del esfuerzo es en el camino desgastar a esos grupos de esas universidades, esos grupos de extrema izquierda, y decirles, pues van a tener toda la presión y vamos a intentar por diferentes vías. Entonces yo creo que por ahora puede ser una victoria, digamos, momentánea de Harvard, pero igual les va a tocar que seguir en la pelea. Entonces, pues no creo que sea tampoco la gran victoria total. Todavía queda mucho camino. Como lo reportábamos, la administración ya le había extendido a la Universidad de Harvard por 30 días más el plazo para entregar toda la información sobre estudiantes extranjeros y su comportamiento dentro de la universidad. ¿Qué significa legalmente hablando, Alfonso, estas declaraciones de esta juez, y qué seguiría en el proceso legal en esta batalla? Bueno, que se ve el caso en sus méritos ante esta juez. El problema es que la administración anticipaba que ella iba a emitir el injunction y por eso extendieron el plazo para que Harvard entregara estos documentos por 30 días. Ellos pensaban que entonces eso llevaría a la juez a no emitir el injunction, pero ella dice que lo quiere emitir de todas maneras porque tiene miedo que visas sean revocadas o que la emisión de las visas se atrase. Está claro que esta juez, la juez Burrs del Tribunal de Primera Instancia en Massachusetts, no confía en la administración. Pero como bien dijo Vanessa, esta es una victoria momentánea, temporera. Este caso va a continuar. Ahora, creo que Karen Leavitt tiene razón, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, cuando dijo que aquí la juez está abrogando el poder del secretario de Estado, el amigo de Orlando, Marco Rubio, porque es al secretario de Estado, al Departamento del Estado, que le compete determinar quién entra o sale, no una juez en Massachusetts. O sea que si la administración tiene dudas sobre a quién dejar entrar porque no está recibiendo información sobre estos estudiantes de Harvard, pues tiene el poder bajo la ley de no dejarlos entrar. ¿Y cuál sería entonces aquí el proceso? Me parece muy importante este punto que acabas de mencionar, Alfonso, porque sí, precisamente esto es algo que le compete al Departamento de Estado. ¿Cuál sería entonces el proceso? Correcto. El caso en sus méritos continúa en el Tribunal de Primera Instancia. Ahora, sobre este injunction, la administración puede inmediatamente acudir al tribunal apelativo, en este caso será el primer circuito. Si el primer circuito confirma, entonces terminará en el Supremo. O sea, ya hemos visto esta historia en un sinnúmero de casos. Este injunction pudiera ser removido. El tema es que para que se emita un injunction se tiene que demostrar, como hemos dicho en otras ocasiones, que hay un impacto muy fuerte a la universidad el que no se le permita traer a estos estudiantes. Entonces, hay que seguir el proceso. La administración seguramente va a apelar y este proceso va a continuar. Bueno, y precisamente los estudiantes internacionales representan casi una cuarta parte de todo el estudiantado de Harvard. Evidentemente es algo muy importante, sobre todo para una universidad que tiene las cuotas que tiene la Universidad de Harvard. Orlando, sin embargo, aquí estamos hablando de algo fundamental, que es la seguridad nacional. ¿Cómo debemos interpretar esta batalla legal entre el gobierno de Donald Trump y la Universidad de Harvard en este tema en específico? Yo creo que esto es mucho más que una riña institucional, ¿no? Yo creo que lo que está avanzando la administración Trump es una especie de cruzada cultural, que obviamente Harvard es un punto fundamental, siendo la universidad quizá, entre comillas, más prestigiosa y poderosa de Estados Unidos.
es la que forma prácticamente a la élite del país y es la que forma a quienes van a influir en el futuro, quienes van a tomar las decisiones, no solamente de Estados Unidos. Como tú lo dices, muchos de estos estudiantes son extranjeros y muchos de estos extranjeros regresan a sus países pues habiendo estudiado en Harvard, lo que significa prácticamente una garantía de éxito y ascenso en sus países. Es decir, Harvard está formando a los líderes de Estados Unidos, pero también a los líderes del mundo. El problema es que se están formando en un entorno culturalmente contrario a los principios de Estados Unidos, un entorno en el que se abraza propiamente el antisemitismo, se abraza propiamente el fundamentalismo islámico, se abraza la teoría de género, se abraza la relatividad, una serie de elementos que obviamente le están haciendo mucho daño a nuestras sociedades. Entonces, yo creo que hay que ver esta cruzada de Trump mucho más que un caso aislado entre Harvard versus el gobierno. Yo creo que esto tiene que ver con realmente cambiar un nuevo paradigma cultural en la nación y también que esto sirva como ejemplo para el resto de las universidades, para el resto de los países, una especie de efecto bola de nieve que haga entender a las universidades, a los estudiantes de las universidades, pero también a los profesores que no pueden seguir de manera impune con esta crisis cultural que están avanzando y que les llegó el momento de parar. Por supuesto. Antes de irnos al siguiente tema que está de alguna manera relacionado, quiero preguntarte algo que se me vino a la mente, Alfonso, tú como abogado. Esto que estamos viendo con Harvard y la administración podría de alguna manera traer una modificación a la forma en la que el Departamento de Estado otorga las visas y a lo mejor a los condicionantes para las instituciones, porque hasta ahorita Harvard se ha mantenido en su derecho de no proveer esta información, pero si una visa de estudiante es un privilegio y además está condicionada al buen comportamiento del beneficiario de la visa, pero la institución se niega a reportar sobre el comportamiento, ¿podría haber una modificación en donde legalmente se obligue a las instituciones como Harvard a tener que reportar si les es requerido el comportamiento de los estudiantes? ¿Se podría hacer algo así, establecer algo así legalmente o no? Yo creo que lo que puede aclarar el Supremo es hasta qué punto tiene que colaborar la universidad con el Departamento de Estado para que el Departamento de Estado pueda emitir esa visa. O sea, el Supremo va a reconocer, los tribunales federales van a reconocer la primacía del Departamento de Estado, pero aquí lo que los tribunales, y espero que eventualmente el Supremo aclare, es hasta qué punto puede exigir la administración información sobre esos estudiantes. O sea que sí, creo que va a establecer, quizás pudiera articular unas guías claras para determinar qué información tiene que la universidad que proveer al Estado, al Departamento de Estado. Porque esa es la controversia, ¿verdad? Claro. Harvard está diciendo, ya yo les paso información. Lo que pasa es que lo que están pidiendo es demasiado, ¿no? Entonces, ahí es que el Supremo tiene que decir, no, un momentito. Ellos tienen la prerrogativa, ellos tienen la responsabilidad, tú tienes que darles la información que ellos están pidiendo. Por supuesto. Y bueno, en el segundo tema que tenemos, que es bastante relacionado, es que el día de ayer se dio a conocer que Estados Unidos va a comenzar a revocar las visas de estudiantes chinos, especialmente aquellos con presuntos vínculos con el Partido Comunista Chino. Vanessa, ¿qué te parece esta medida? Pues yo creo que es una medida necesaria. Yo entiendo que haya gente a la que le parezca que aquí va a ser perjudicada gente que de pronto no estaba involucrada, pero pues cuando sabemos que China tiene las intenciones que tiene con Estados Unidos hay que ser muy cuidadosos. Yo escuchaba ayer una entrevista a Kash Patel y cuando le preguntaban que qué lo mantenía despierto en las noches, dijo el Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino es una real amenaza para Estados Unidos, entonces creo que este tipo de medidas son muy importantes, sobre todo porque, claro, enviar estudiantes, evidentemente no todos los estudiantes chinos tienen alguna intención mala contra Estados Unidos, pero enviar estudiantes y tener información, infiltrar las universidades, ponerlos en puestos importantes, es una de las tácticas que utiliza el Partido Comunista Chino. Entonces yo creo que es necesario frenar y luego poner un mecanismo en el que se aseguren de que la gente que venga de China no esté con dobles intenciones.
Bueno, y por su parte, China calificó esta medida del gobierno contra sus estudiantes como una política discriminatoria. Pero recordemos, en la historia reciente de Estados Unidos hemos visto numerosos casos de ciudadanos chinos que han actuado como espías y como infiltrados al servicio precisamente del Partido Comunista Chino. No hace mucho tiempo que al menos 2 ciudadanos chinos fueron descubiertos dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos enviando información al Partido Comunista Chino. Lo hemos visto también infiltraciones en el gobierno de California, por ejemplo, de algunos de estos ciudadanos chinos compartiendo también información sensible al Partido Comunista Chino. Orlando, ¿cómo ves esta medida por parte del Departamento de Estado? Bueno, no, me parece que es una medida correcta. Esto es geopolítica, estos son los intereses de Estados Unidos siendo cuidados. Y es lo que hablábamos ahora, ¿no? Muchos países envían a sus ciudadanos a estudiar las mejores universidades de Estados Unidos, un poco para luego robustecer sus países. Y el problema es que en este caso estamos hablando de un país que es claramente adversario de Estados Unidos. Entonces, evidentemente hay un conflicto de intereses, ¿no? Estados Unidos está permitiendo que posibles adversarios y enemigos de Estados Unidos se formen en sus propias universidades. Es un problema, yo creo que claramente hay que corregirlo. La circunstancia exige que se tomen este tipo de medidas y yo creo que es lo correcto, ¿no? El problema con China es real, no es un enemigo ficticio que se ha creado en Estados Unidos. Yo creo que hay que tomarlo muy en serio y me parece que esta administración lo está haciendo. Cerramos el tema contigo. Alfonso, ¿cómo lo ves? ¿Y podría esto también tener un reto legal hacia la administración Trump? Claro, la demanda ya se ha redactado y está por radicarse. Ahorita Vanessa nos envía un mensajito por texto diciendo que ya se radicó la demanda. Definitivamente, mira, ya están argumentando los demócratas que este es otro Chinese Exclusion Act, la ley de exclusión de chinos de principios del siglo XX, ¿verdad? Para prohibir la entrada de chinos. Van a decir eso, pero esto antes que nada no es un golpe en contra de los individuos, de los chinos, estudiantes chinos que están viniendo, sino en contra de China, que está utilizando la migración, estos estudiantes, para conseguir información. Algunos sí son espías a 100%, pero no todos son James Bonds, ¿verdad? Sin embargo, vienen aquí, estudian en áreas críticas de la economía y de la tecnología para conseguir información, ver cuál es el estado del desarrollo tecnológico en los Estados Unidos y llevar esa información a China. O sea que sería ingenuo no reconocer que eso es así y que incluso estudiantes chinos buenos, que son buenas personas, son utilizados para conseguir esa información. Ahora, dicho eso, en un país como China, donde el Partido Comunista lo domina todo, yo creo que todo el mundo tiene que ser miembro del Partido Comunista. ¿Qué estudiante chino no va a tener vínculos con el Partido Comunista? Es curioso que de todas las visas estudiantes otorgadas en el 2024, 20% fueron a los chinos. O sea que lo que vamos a ver es un número, que ese número va a reducirse marcadamente. Y es el segundo país en términos de visa estudiante. El primer país es la India. En el mismo periodo, los indios enviaron, Estados Unidos concedió como a 23-24% de estudiantes indios un visado para estudiar en Estados Unidos. Pero el número de estudiantes chinos va a bajar y es un golpe a China, no es un acto para discriminar a nadie. Me parece muy puntual el señalamiento que estabas haciendo de que aún los estudiantes buenos, porque al final de cuentas, una vez que regresen a su país, Estados Unidos no puede controlar para qué compañía van a terminar trabajando o para qué intereses van a terminar trabajando y aplicando esa información que adquirieron aquí en los Estados Unidos. Bueno, así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Aún hay más aquí en el panel de Voz News.